esta sesión vas a aprender diferentes tipos de artículos científicos que se usan para la comunicación entre académicos, así como la estructura de un artículo académico profesional y de un estudiante. Finalmente, deberás demostrar dominio de la redacción de un artículo estudiantil. Vamos a ir paso a paso, de forma práctica y clara, revisando cada concepto y dando los pasos para la redacción de buen trabajo académico, consiguiendo los lineamientos del manual AP7. Toma lápiz y papel. Comencemos. En muchas disciplinas y carreras profesionales, el manual de estilo APA es el idioma común para escribir y publicar. El manual APA no es solo un libro de reglas de formato, sino es una guía para una comunicación científica clara, concisa y bien organizada, que ayuda a los lectores a centrarse en tus ideas en lugar de distraerse con formatos inconsistentes o redacción poco precisa. Al mismo tiempo, no todos los artículos científicos son iguales. El manual APA describe varios tipos de artículos y trabajos, cada uno con un propósito y una estructura distintos. Conocer estos tipos te ayudará a entender mejor lo que lees en las revistas, elegir el tipo de trabajo adecuado para cada tarea y organizar tu propia escritura de forma más eficaz. Tipos de artículos en APA 7. El manual APA describe varios tipos de artículos y trabajos que aparecen en revistas científicas. Aquí tienes los principales. Artículos empíricos cuantitativos. Informan investigaciones originales que usan números, estadísticas, mediciones, pruebas. Suelen tener secciones como introducción, método, resultados y discusión, o estructura IMRID. Plantean hipótesis, miden variables y analizan datos estadísticamente. Artículos empíricos cualitativos. También presentan investigación original, pero se centran en significados, experiencias o procesos. Entrevistas, observaciones, documentos, etc. La estructura es más flexible, pero normalmente hay introducción, métodos, resultados, hallazgos y discusión. Artículos de métodos mixtos. Combinan enfoques cuantitativos y cualitativos en el mismo estudio. Por ejemplo, un cuestionario con datos numéricos más entrevistas posteriores. El artículo debe explicar claramente cómo se diseñó cada parte y cómo se integran. Artículos de replicación. Repiten los métodos de un estudio previo, para ver si los resultados se mantienen en otra muestra o contexto. Las replicaciones son importantes para comprobar la fiabilidad del conocimiento científico. Meta-análisis cuantitativos y cualitativos. No recogen datos nuevos. Resumen de forma sistemática los resultados de muchos estudios anteriores. Un meta-análisis cuantitativo suele combinar estadísticamente tamaños de efecto. Un meta-análisis cualitativo, también llamados metasíntesis, integra hallazgos de estudios cualitativos. Artículos de revisión de literatura. Ofrecen una visión general de lo publicado sobre un tema, identifican patrones, vacíos y debates, y suelen proponer nuevas formas de pensar o nuevas preguntas. Van más allá de una lista de resúmenes. Evalúan y organizan la literatura. Artículos teóricos. Se centran en conceptos, modelos o teorías más que en datos nuevos. Por ejemplo, integran distintas teorías o proponen un nuevo marco conceptual para entender un fenómeno. Artículos metodológicos. Presentan métodos nuevos o mejorados, nuevos diseños, técnicas estadísticas, instrumentos de medida o procedimientos. Su objetivo es mejorar la forma en que se hace investigación. Otros tipos de artículos. Algunas revistas publican informes breves, estudios de caso, comentarios o réplicas a artículos anteriores. Son otros tipos, con estructuras más especializadas. ¿Por qué APA habla tanto de tipos? Porque cada tipo exige distintas normas o estándares de reporte, es decir, los distintos tipos de información que deben aparecer para que los lectores puedan evaluar el estudio y otros investigadores puedan replicarlo. Los Journal Article Reporting Standards, o JARS, que indica el manual APA, dan listas adaptadas a diseños cuantitativos, cualitativos y mixtos. Por ahora no necesitas dominar cada lista. Lo importante es que empieces a reconocer qué tipo de artículo estás leyendo. Por ejemplo, hay artículos que pretenden comprobar hipótesis, otros generar teoría, otros revisar literatura, etc.
Además, debes saber qué secciones e información son esenciales para ese tipo de artículo. Para fundamentar un argumento, es crítico que cites artículos empíricos, es decir, que provean resultados de un estudio. Los datos de estudios cuantitativos o cualitativos ayudar a dar solidez al argumento, siempre que la mayoría de los resultados estén a su favor. El artículo estudiantil. Quizás estás preguntándote dónde encajan los trabajos de estudiantes. Quizá pienses que si todavía no publicas en revistas académicas, ¿para qué necesito saber esto? El manual APA se usa mucho más allá de las revistas profesionales. Muchas universidades y facultades piden que los estudiantes escriban sus trabajos de curso, informes de investigación y tesis en estilo APA. Los estudiantes pueden escribir los mismos tipos de artículos que aparecen en revistas, tales como los informes empíricos, y revisiones de literatura. Un ejemplo de esto lo vemos en los trabajos de los estudiantes de posgrado. También pueden escribir trabajos específicamente estudiantiles, tales como los ensayos, trabajos de reflexión, bibliografías anotadas, proyectos de investigación, etc. El manual APA señala que los trabajos de estudiantes suelen incluir, como mínimo, una página de título, números de página, el cuerpo del texto y una lista de referencias. Normalmente no llevan un título acortado, la nota del autor ni un resumen, salvo que el profesor o la institución lo pidan. Así que tu trabajo académico forma parte de la misma familia que los artículos profesionales, pero con requisitos más simples y el propósito de demostrar tu aprendizaje y para que el profesor los evalúe, no para publicación. En sesiones previas aprendiste qué es un ensayo académico. Este tipo de trabajo suele ser parte del trabajo de un curso o de una carrera profesional. Los ensayos suelen ser argumentativos o analíticos, donde debes plantear una tesis sobre un tema y la apoyas con evidencia. Se basa en leer y sintetizar literatura existente, no en recolectar tus propios datos, a menos que tu profesor diga otra cosa. El ensayo o trabajo de curso está diseñado para demostrar que puedes pensar críticamente, organizar ideas, usar fuentes y escribir con claridad usando el estilo APA. Ten presente que un ensayo o trabajo de curso no es solo un resumen de todo lo que encontraste, ni una opinión larga con pocas o ninguna referencia, ni un mini artículo de revista con la estructura IMRD, salvo que tu profesor lo pida específicamente. Si bien todos los tipos de artículos que se indican en el manual APA buscan una comunicación científica clara y transparente, los ensayos estudiantiles se diferencian de los artículos empíricos profesionales en su propósito, estructura y estándares de reporte. Todo tu ensayo debería trabajar para explicar y defender una afirmación académica. Estructura de un ensayo estudiantil. Como parte de tu aprendizaje en esta sesión, tendrás que escribir un artículo estudiantil de un tema de tu carrera. Veamos la estructura básica de un ensayo estudiantil según el manual APA 7. El formato del artículo estudiantil del manual APA 7 es similar al artículo profesional. Tamaño de página. Papel, tamaño carta, aproximadamente 21.6 x 27.9 centímetros. También puedes usar A4. Orientación vertical. Márgenes. 1 pulgada o 2.54 centímetros en todos los lados, superior, inferior, izquierdo, derecho. Tipo y tamaño de letra. Usar la misma fuente y tamaño en todo el texto del trabajo, excepto en figuras o imágenes donde puede variar ligeramente. Sans serif, 11 puntos. Calibri, 11 puntos Arial, 10 puntos Lucida Sans Unicode. Serif, 12 puntos Times New Roman, 11 puntos Georgia. 10 puntos Computer Modern, LaTeX. Interlineado. Todo el documento a doble espacio, incluyendo el título, encabezados, párrafos, citas, referencias y notas, salvo indicación contraria del profesor. No añadir espacio adicional antes o después de los párrafos. Alineación y sangría. Texto alineado a la izquierda. No justificar a ambos lados. La primera línea de cada párrafo con sangría de 0.5 pulgadas o 1.27 centímetros, equivalente a una tecla de tabulación. No dejar líneas en blanco extras entre párrafos.
Encabezado de página. Número de página en la esquina superior derecha de cada página, incluida la portada. Orden de las páginas. Página 1. Portada o página del título. Página 2. Resumen si se requiere. Páginas siguientes. Texto del trabajo. Introducción. Desarrollo. Conclusiones. Después del texto. Lista de referencias. En el aula virtual encontrará una lista de chequeo para verificar que su ensayo cumpla con todos estos elementos del formato. La portada o página del título de un artículo de estudiante incluye el título del trabajo en negrita, centrado y con mayúscula inicial en palabras importantes. Debajo del título, el nombre del autor, afiliación institucional o el nombre de tu universidad, cada uno en línea separada. Debajo, el nombre del curso, nombre del profesor, fecha de entrega y el número de página en el encabezado, cada uno en línea separada y centrado. El título debe reflejar claramente tu tema y enfoque. No debe ser vago, pero tampoco interminable. Debe ayudar al lector a saber qué esperar. Todas las páginas, incluida la portada, llevan el número de página en el encabezado, en la esquina superior derecha. Los trabajos estudiantiles normalmente no llevan un título acortado, salvo que el profesor lo exija. Cuerpo del trabajo usualmente se compone de la introducción, desarrollo y conclusión. Hay muchas formas de organizar un trabajo en APA 7, pero un patrón sencillo y eficaz es 1 o 2 párrafos que introduzcan el escrito, el desarrollo, organizado en secciones con encabezados claros, y la conclusión. En la introducción debes presentar el tema general, explicar por qué es importante, indicar brevemente qué aspectos vas a comparar o destacar y terminar con una tesis clara que es tu idea principal. La introducción responde al menos a estas preguntas. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es mi tesis sobre este tema? ¿Y cómo voy a apoyar esa tesis? En el desarrollo elaboras tu argumento. Para ayudar al lector, divide esta parte en secciones con encabezados o secciones específicas. Dentro de cada sección empieza cada párrafo con una frase temática clara. Usa fuentes de estudios para apoyar tus puntos. Explica e interpreta la evidencia y no te limites a pegar citas. Usa citas en el texto con formato APA siempre que presentes ideas o palabras ajenas. La conclusión no debe introducir argumentos nuevos. Más bien, debe reformular tu tesis con otras palabras. Debes resumir brevemente tus puntos principales, comentar por qué tu idea es importante y, opcionalmente, sugiere los próximos pasos. Por ejemplo, practicar algún procedimiento en un campo profesional o hacer estudios para clarificar algún punto vacío de la literatura. Al final, incluye una lista de referencias con los datos completos en formato APA7 de todas las fuentes citadas en el texto, y solo de esas. Esta lista comienza en una nueva página titulada Referencias. Va en orden alfabético por apellido del autor, usa sangría francesa e incluye puntuación y mayúsculas, minúsculas según las reglas del manual APA. La calidad de tu lista de referencias muestra a tus profesores que has usado las fuentes de forma responsable y sistemática. Estilo de escritura APA. Además de la estructura, el manual APA te orienta a una forma determinada de escribir. El manual te ayudará con un conjunto de pautas para garantizar una comunicación clara y coherente, tales como la puntuación, ortografía, mayúsculas, cursivas, abreviaturas, números, etc. Para tu trabajo, céntrate en estos aspectos: claridad y sencillez. Usa frases directas y evita jerga innecesaria. El objetivo es que los lectores sigan tu razonamiento sin esfuerzo. Organización lógica. El orden de tus secciones y párrafos debe facilitar que el lector vea cómo cada parte conduce a la siguiente. Lenguaje respetuoso y libre de sesgos. Describe a las personas con términos que respeten su dignidad. Evita etiquetas desactualizadas o estigmatizantes. Esto forma parte del énfasis ético de APA. Uso adecuado de la primera persona. APA y la buena escritura en psicología aceptan un yo objetivo. Está bien decir, en este ensayo sostengo que, siempre que te apoyes en evidencia y argumento lógico, no solo en opinión. Citación precisa.
Cada vez que uses una idea, dato o cita que no sea tuya, necesitas una cita en el texto y una entrada correspondiente en la lista de referencias. Esto previene el plagio y permite a los lectores comprobar tus fuentes. Ten en cuenta que los profesores suelen evaluar tanto tus ideas como tu atención a los detalles de formato. Errores en números de página, encabezados inconsistentes o referencias descuidadas pueden dar la impresión de falta de rigor, incluso si tus ideas son buenas. Proceso de escritura de tu trabajo. Algo muy útil que enseñan las mejores guías es que los buenos trabajos no se escriben de una sentada. Siguen un proceso, con borradores, ajustes y relecturas. En el artículo estudiantil de ejemplo sobre mitos educativos en docentes ecuatorianos, el texto final que lees es el resultado de varias decisiones, tales como qué estudio central elegir, qué investigaciones internacionales sobre neuromitos incorporar y cómo ir afinando el argumento sobre la necesidad de formación docente basada en evidencia. Si bien en sesiones anteriores aprendiste cómo escribir un ensayo, aquí tienes otros lineamientos que debes dominar, ilustrados con ejemplos de ese artículo. Además, opcionalmente revisa las recomendaciones de la profe Mónica. Paso 1. Comprende la tarea. Antes de escribir, aclara con precisión qué te están pidiendo. No es lo mismo resumir un artículo que analizar críticamente sus resultados y conectarlos con otras investigaciones. En el ensayo de ejemplo sobre mitos educativos, la tarea podría formularse como analizar críticamente los principales resultados de Zambrano et al. 2025 sobre la prevalencia de mitos educativos entre docentes ecuatorianos, relacionarlos con la literatura internacional sobre neuromitos y leyendas urbanas en educación, y discutir sus implicaciones para la formación docente basada en evidencia. Fíjate cómo esa formulación ya sugiere varias acciones como analizar resultados, relacionar con literatura internacional, discutir implicaciones. Eso te ayuda a decidir qué sí y qué no va en el ensayo. Pregúntate también, ¿qué extensión se espera? ¿Qué tipo de fuentes son obligatorias, como artículos empíricos, revisiones, libros de síntesis? ¿Te piden un enfoque más descriptivo o argumentativo, como tomar postura, proponer cambios en política o formación docente? Si algo no está claro, pregúntale a tu profesor. Quizá necesites confirmar, por ejemplo, si basta con trabajar con un solo artículo o si también debes incluir estudios en otros países, autores, etc. Paso 2. Lee los artículos y trabajos previos. Antes de escribir, necesitas conocer bien el territorio de tu tema. En el ejemplo del artículo estudiantil, el punto de partida fue el estudio empírico central de Zambrano sobre docentes ecuatorianos, pero el texto no se quedó ahí. También integró investigaciones sobre neuromitos y leyendas urbanas en educación en otros contextos. Puedes aprovechar esta sesión y el manual APA para tener presentes los tipos de artículos y decidir cuál necesitas. Si debes hacer una revisión de artículos para fundamentar tus puntos, el procedimiento puede ser similar al del ensayo sobre neuromitos. Haz una lista de artículos clave, como estudios en distintos países o revisiones de otros trabajos. Para cada artículo, anota su propósito. Por ejemplo, en el artículo de ejemplo fue estimar la prevalencia de neuromitos en docentes de X país, o analizar por qué persisten ciertas creencias erróneas sobre el aprendizaje. Resume la información que podrías incluir en tu trabajo, tales como datos de prevalencia, ejemplos de mitos comunes y las conclusiones de los autores sobre sus implicaciones educativas. Después, analiza la información para determinar elementos coincidentes y diferentes. Un ejemplo de similitud es que en varios países una alta proporción de docentes que aceptan neuromitos como los estilos de aprendizaje o las inteligencias múltiples. Las diferencias que algunos mitos clásicos, como el que solo usamos el 10% del cerebro, empiezan a ser cuestionados, mientras que otros, como los ambientes enriquecidos o los ejercicios de coordinación hemisférica, siguen muy extendidos. Con ese análisis comparativo podrás ir construyendo un argumento sólido sobre la magnitud del problema y sus posibles causas. Paso 3. Reúne fuentes adicionales. Si la tarea te pide ir más allá de las fuentes recomendadas por el profesor, búscalas siguiendo los lineamientos que aprendiste en sesiones anteriores sobre la búsqueda en bases de datos.
En el ensayo sobre mitos educativos, no bastó con describir los resultados de Zambrano et al. 2025. También se incorporaron obras de síntesis sobre la ciencia del aprendizaje, como un libro que explica la importancia de la práctica espaciada, la recuperación activa y la instrucción explícita. Se incluyeron estudios sobre intervenciones formativas para desmontar neuromitos e investigaciones clásicas sobre las leyendas urbanas en educación y sobre el mito de los estilos de aprendizaje. Usa estas fuentes para enriquecer tu comprensión. En nuestro ejemplo, leer sobre la capacidad limitada de la memoria de trabajo, o sobre por qué la enseñanza basada en estilos de aprendizaje no mejora los resultados, ayuda a interpretar por qué ciertos mitos resultan tan atractivos para los docentes y tan difíciles de erradicar. Paso 4. Formula tu tesis. A partir de lo que has leído, escribe en una frase la idea central que quieres defender. En el caso de los mitos educativos, tu tesis podría ser algo como: la alta aceptación de neuromitos y mitos instruccionales entre docentes en servicio muestra que la formación inicial y continua en Ecuador no está incorporando de forma sistemática los hallazgos de la ciencia del aprendizaje, lo que hace urgente diseñar programas de desarrollo profesional centrados en evaluar críticamente la evidencia. Observa que esa tesis no solo describe un problema, que en este ejemplo es la alta aceptación de mitos, sino que añade una implicación: hace urgente diseñar programas de desarrollo profesional. Esa es la idea que tu trabajo debe apoyar de principio a fin. Cada sección del trabajo, desde la revisión de estudios internacionales hasta la propuesta de cambios en los planes de estudio y políticas oficiales, debería estar orientada a sostener esa tesis. Paso 5. Haz un esquema sencillo. Con la información recopilada, crea un esquema con encabezados. En el artículo estudiantil de ejemplo sobre mitos educativos, un posible esquema inicial podría ser: Introducción. Presentar el problema de los mitos educativos y el contexto ecuatoriano. Marco teórico. Explicar qué son los neuromitos y las leyendas urbanas en educación, apoyándote en autores como Kirchner y colaboradores. Evidencia empírica internacional. Resumir estudios sobre la prevalencia de neuromitos en distintos países, por ejemplo, España, otros países latinoamericanos. Estudio central. Describir de forma crítica los resultados de Zambrano et al. 2025, con docentes ecuatorianos. ¿Qué mitos son más aceptados? ¿Qué patrones se observan? Implicaciones para la formación docente. Proponer cambios en la formación inicial, el desarrollo profesional en servicio y las políticas oficiales para reducir la difusión de mitos. Conclusión. Retomar la tesis, resumir las implicaciones y subrayar la responsabilidad de futuros docentes como consumidores críticos de investigación. Debajo de cada encabezado, apunta en viñetas las ideas clave y qué fuentes vas a usar. Por ejemplo, bajo Impulsar una formación basada en evidencia, puedes anotar: módulos sobre memoria y aprendizaje, enseñar a identificar neuromitos, incluir intervenciones específicas para desmontar creencias erróneas, con sus referencias correspondientes. Esto hará más fácil escribir párrafos coherentes más tarde, porque ya tendrás claro qué decir en cada sección y con qué evidencia respaldarlo. Paso 6. Escribe el primer borrador. Ahora sí, escribe sin obsesionarte con la perfección. Empieza por la introducción, presenta el tema y la tesis. En el ejemplo del artículo estudiantil, la introducción puede describir brevemente que los mitos educativos, como los de estilos de aprendizaje o las inteligencias múltiples, siguen muy presentes entre docentes de distintos países. Introducir el estudio específico con docentes ecuatorianos y adelantar el dato de que una proporción muy alta acepta neuromitos y mitos instruccionales cuestionados por la investigación. Plantear la tesis sobre la necesidad de una formación docente informada en evidencia. Después, desarrolla cada sección siguiendo tu esquema.
Cuando uses una fuente, por ejemplo, al explicar por qué el mito de los estilos de aprendizaje no está respaldado por la evidencia, inserta la cita en el texto y asegúrate de registrar la referencia completa para tu lista final. No dejes de usar el gestor de referencias. No te preocupes todavía por pulir cada frase. Céntrate en plasmar las ideas. En nuestro ejemplo, es explicar por qué ciertos mitos son tan atractivos, mostrar qué dicen las revisiones sistemáticas sobre las intervenciones más efectivas para desmontarlos, o discutir el papel de la inteligencia artificial generativa en reforzar o cuestionar estas creencias. Recuerda que un primer borrador está hecho para ser imperfecto. Lo importante es que todas las piezas de tu argumento aparezcan sobre el papel. Paso 7. Revisa, reorganiza y reescribe. Cuando tengas un borrador completo, toma un poco de distancia, aunque sea unas horas o hasta el día siguiente. Luego, relee con lupa y pregúntate si el orden de secciones y párrafos tiene sentido. Si cada párrafo se relaciona con tu tesis y presenta evidencia. Si encuentras un párrafo que solo describe algo curiosos, pero no aporta nada a tu argumento principal, recórtalo o reescríbelo para conectar mejor con la tesis. Y si has explicado claramente por qué tal o cual tema es problemático. Refuerza tu argumento donde esté débil. Por ejemplo, en el artículo estudiantil, tal vez se deba añadir más detalles sobre la capacidad limitada de la memoria de trabajo o sobre la importancia de la práctica espaciada y la recuperación activa, para que se entienda por qué ciertas estrategias de moda no funcionan tan bien como las recomendadas por la ciencia del aprendizaje. O quizá necesites incorporar un ejemplo adicional, como es el caso de intervenciones formativas exitosas para desmontar mitos, explicando cómo combinan la explicación del error con la presentación de estrategias alternativas. Asegúrate de que realmente presentas la información que necesitas para sostener tus argumentos. No solo enumeres datos o citas. Aquí es donde quizás tengas que reorganizar, repensar, releer y reescribir, tal como insisten las buenas guías de escritura. Paso 8. Pulir la lengua y el formato APA. En una pasada final, simplifica frases demasiado largas y enredadas. Elimina repeticiones y expresiones vagas como un montón de, muy importante o claramente mal, sustituyéndolas por formulaciones precisas y académicas. Fíjate cómo el artículo estudiantil usa un tono crítico pero cuidadoso, señalando que los docentes aceptan altos niveles de neuromitos sin culparlos, y proponiendo más bien cambios en la formación y las políticas. Revisa los encabezados, portada, números de página y lista de referencias según las pautas APA. También que cada cita en el texto tenga su entrada correspondiente en referencias y que cada referencia citada aparezca efectivamente en el texto. Aquí puede ser muy útil la inteligencia artificial generativa. Puedes usar alguna aplicación para ayudarte a detectar problemas de claridad o gramática. Úsala para sugerencias de reescritura, no para generar párrafos completos sobre temas complejos, y revisa críticamente sus propuestas. Hazte estas preguntas. ¿Mejoran la claridad sin alterar el sentido? ¿Mantienen tu voz y tu postura? Aprovecha para que puedas escuchar el podcast sobre perspectivas estudiantiles en el uso de la inteligencia artificial. Escúchalo para recordar buenas prácticas y límites éticos al integrar estas herramientas en tu proceso de escritura. Paso 9. Haz unas comprobaciones finales. Antes de entregar, usa esta pequeña lista de control. 1. ¿He formulado claramente mi tesis en la introducción? 2. ¿Cada sección contribuye a mi argumento? 3. ¿He citado y referenciado correctamente las fuentes clave en formato APA7? 4. Mi lenguaje es claro, preciso y respetuoso con los docentes analizados, evitando descalificaciones y enfocándome en la necesidad de mejorar la formación y el acceso a la evidencia. 5. Mi trabajo tiene aspecto profesional, tipografía, espaciado, márgenes, encabezados coherentes y refleja un uso responsable de la inteligencia artificial, si la utilicé, dejando claro que las ideas y la argumentación son mías. Si puedes responder honestamente sí a estas preguntas, tu trabajo,
como el artículo estudiantil sobre mitos educativos, probablemente esté en buena forma y listo para ser entregado. En el aula virtual encontrarás una lista de chequeo sobre tu ensayo estudiantil que podrás usar para guiar tu aprendizaje y escritura del ensayo estudiantil sobre el tema que desees. Al final de esta unidad, si has seguido los pasos y trabajado con las lecturas, deberías ser capaz de nombrar y describir brevemente los principales tipos de artículos científicos reconocidos en el manual APA. También sabrás el propósito y estructura de un artículo estudiantil en APA 7. Lo más importante es que habrás dado un primer paso real en el mundo de la escritura académica. Vuelve a revista en detalle esta clase y a hacer la tarea. ¡Suerte!